Amigos, amigas, un gusto en saludarlos, un gusto que estén aquí presentes. Mi nombre es Jorge Neira, soy naturópata de profesión de Chile y me han pedido que exponga en este foro. No obstante, más allá de exponer yo, me tiene muy motivado en que van a poder ustedes verse beneficiados de todos los ponentes que hay a lo largo de estos 3 días. Así que antes de comenzar, mi llamado a que puedan compartir esta información para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible y de algún modo u otro todos llevamos salud y bienestar a los lugares más recónditos de este planeta. Bueno, junto con lo anterior, mencionarles que mi ponencia para el día de hoy es naturopatía en tiempos de pandemia, y quise escoger esta exposición que, si bien para mí o para cualquiera es bastante difícil, yo apuesto a que el trabajo mancomunado, las mesas interdisciplinarias de las diferentes disciplinas o procedencias disciplinarias es quien va a contribuir a forjar un mundo mejor. Y dentro de ese contexto no queda de lado lo que es la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel global. Entonces voy a tratar desde la naturopatía de ver los aportes que se pueden hacer que van a repercutir en la salud de todos nosotros, física, mental, emocional, social y espiritual. Vamos a ello. Lo importante aquí de considerar nada más es que nosotros no estamos exentos de que aunque se encuentre una solución al problema del COVID-19, puede ser que el día de mañana venga otro virus, quizás puede ser más agresivo incluso que este que acabamos de vivenciar. Y frente a eso es importante que nos preparemos, que estemos preparados y que asumamos, por favor, un compromiso con nosotros mismos en tratar de obedecer lo que es el cuidado, el autocuidado, ya que la salud, ya todos nos quedó claro que la salud es valiosísima y que dos personas pueden tener la misma apariencia, pero ante un evento como un virus, por ejemplo, uno sobrevive y el otro no. Y eso tiene que ver en algún nivel por la genética, pero en otro contexto por el terreno orgánico, que vamos a hablar ahora de eso, debido a que los naturópatas y la naturopatía le dan mucha importancia, es decir, es uno de los pilares fundamentales, que el terreno lo es todo y el germen no es nada, ¿ya? Entonces, acuñando esa frase, el terreno lo es todo, el germen no es nada, el principio fundamental que nosotros debemos tratar de integrar es que en el fondo todos los caminos o senderos que me acerquen a mi autocuidado, a la autoconciencia, de algún modo u otro, es ahora que se necesita más que nunca. Así que naturopatía más que nunca es lo que vamos a tratar aquí de reflejar. Si bien las cifras internacionales por COVID han aumentado en forma exponencial en todo el planeta y lamentablemente en algunos lugares ha salido bastante de control, y lamentablemente también ha quedado claro que las políticas públicas de salud o las estrategias que se desarrollan al interior de los países y de los ministerios de sanidad respectivamente, en situaciones como esta todos cometemos errores, y la clave siempre ha sido tratar de buscar alternativas que potencian, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud tuvo reuniones con la Federación Mundial de Naturopatía, y nuestra presidenta, la señora Aiva Lloyd, fue un puente de comunicación sobre lo que los naturopatas en el mundo aportaban como una solución desde la naturopatía al problema del COVID-19. Así que voy a tratar acá de resumir lo que en esencia muchos naturopatas conocen y también complementarlo con el trabajo de investigación que de algún modo u otro he estado haciendo durante todo este tiempo. Razón por la cual nos conduce todo esto a pensar que la naturopatía aplicada en los tiempos de pandemia tiene diferentes métodos de abordaje. Ahora, si nosotros observamos lo que es el COVID-19, nos encontramos con, llamémoslo de algún modo u otro, dos fases. Una fase en la cual la persona se contagia y experimenta una cierta cantidad de síntomas,
y otra fase, que es el proceso más delicado, que es el proceso inflamatorio, que es el que conduce a que el árbol respiratorio colapse. Razón por la cual nosotros, al pensar en este tipo de cosas, tenemos que, antes que todo de abordar, revisar cuál es el planteamiento que tiene la naturopatía para el enfoque de la vida y de la salud del ser humano. Y esto dice que en el fondo utilizamos elementos de la naturaleza que está constituido esencialmente por 7 pilares. Un pilar es la dietoterapia naturista. El segundo aspecto fundamental es el uso de las plantas medicinales. Entendiéndose por el uso de las plantas medicinales, el uso de plantas que tienen propiedades terapéuticas que reciben la denominación de medicinales. Hay plantas que también no son medicinales, pero nosotros utilizamos y sabemos combinar, aplicar el uso de plantas medicinales en extracto seco, en tintura madre, que es gotita, o en infusión, que en el fondo es como la agüita de la planta. Y luego el elemento curativo, que es el agua, el uso curativo del agua. De ahí se deriva lo que es la llamada hidroterapia, bastante potente, ya vamos a hablar de eso. Sol y aire, que en el fondo es helioterapia. Tierra, el contacto con la tierra. Ahí tú tienes el trabajo de lo que hicieron en Loma Linda, California, o el trabajo del documental Grounded o Herting, de absorción de la energía de la tierra o dispersión de las corrientes parásitas que anidamos en nuestro cuerpo y que causan una serie de problemáticas. Y también tienes el uso medicinal de la arcilla, el uso medicinal del barro, etc. Y luego la cura mental. Y la cura mental, si bien está en el último lugar, de algún modo u otro, no es que cada una de ellas sea más o menos importante, es por simplemente enumerar. Pero había un viejo aforismo en la historia que es prácticamente un aforismo que, cuando las cosas son verdaderas, perduran en el tiempo, ¿ya? A diferencia de una mentira que no se sostiene mucho tiempo, una gran verdad se sostiene aunque pasen los siglos. El aforismo es que la naturaleza es la que cura, y lo que mantiene la salud también es lo que cura la enfermedad. Entonces, lo reitero, la naturaleza es la que cura, y lo que mantiene la salud cura también la enfermedad. Quiere decir esto que si la naturaleza es la que cura, y por ejemplo, por citar algo brevemente, si yo tengo por ejemplo un problema de litiasis vesical, es decir, cálculos biliares, y yo sé que componentes, por ejemplo, como el ácido málico presente en las manzanas, de ahí la dieta de Andreas Moritz, del hígado y la limpieza de la vesícula biliar, que el ácido málico presente en las manzanas ablanda lo que son la litiasis biliar, los cálculos biliares, y que eso en algunos casos incluso ya ayuda a expulsar. Literalmente, no es que sea la manzana, no es que sea una planta, de algún modo u otro, manzana, planta, son catalizadores para que actúe una fuerza superior. Y esa fuerza superior, que los griegos le llamaban la physis, tiene diferentes nombres a lo largo de la historia. En Japón le llaman ki, en China le llaman chi, en India le llaman prana, e incluso en hebreo le llaman la ruaj, ¿ya? Pero en esencia estamos hablando de lo mismo, la energía vital en sí misma, ¿ya? Y esa energía vital en sí misma es la clave que nosotros tenemos que tratar de despertar, porque al despertar la energía vital, nuestro cuerpo activa todos los mecanismos de curación, de longevidad y de muchas condiciones que hoy día se supone que no tenemos o que no tenemos muy bien desarrolladas. Ahora bien, si consideramos que la nutrición, las vitaminas, los minerales, los oligoelementos son parte de la tierra, del elemento tierra, también las plantas tienen un amplio espectro, debido a que tenemos la raíz de la planta, el tallo, las hojas. El aspecto más sutil es el aceite esencial, y con respecto a las flores también hay un proceso de recolección y de procesamiento en el cual tiene una amplia aplicación, por ejemplo, en lo que es el aspecto emocional, y de ahí deriva todo lo que tiene que ver con las terapias florales, las ya conocidas del Dr. Edward Bach, de Bush de Australia, de California, de orquídeas de Colombia, de arcoíris de Cuba, desierto florido acá en Chile. Entonces lo que le menciono en esto
es que estoy tratando de mostrarle todo el abanico. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque si bien naturopatía aplicada en tiempos de pandemia, ahora más que nunca, es fundamental que nosotros entendamos qué es lo que eleva nuestro sistema inmunológico y qué a su vez es lo que lo inmunodeprime como primera condición. Como segunda condición, no se habla de esto, pero esto va a empezar a aumentar con el transcurso del paso del tiempo, que hay una problemática que se avecina de salud mental, es decir, trastorno del ánimo, crisis de pánico, ansiedad, depresión, todo producto de la pandemia. Entonces, si consideramos este aspecto adicional, los factores de incertidumbre laboral o efectos de la recesión económica que probablemente se va a producir en el planeta, tenemos que estar preparados y saber y conocer cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar, es decir, no esperar a tener el problema para ya empezar a trabajar en nosotros mismos. Ahora, con respecto a eso, los nativos de la Tierra nos comentan de que el cuerpo está compuesto por los elementos de la naturaleza en esas proporciones: tierra 12%, agua 72%, aire 6%, fuego 4%. Razón por la cual nosotros siempre pensamos en términos de que para curarnos necesitamos consumir alimentos y plantas, y eso tiene razón de ser. Pero hay otros elementos que también están presentes en nosotros, como es el agua, como es el elemento aire y como es el elemento fuego. Entonces, cuando nosotros pensamos en términos de los elementos de la naturaleza, la medicina tradicional china, que es naturopatía oriental en esencia, hablaba de la teoría de los 5 elementos, que el cuerpo está constituido por 5 elementos, es decir, dando la vuelta al ciclo, es el elemento fuego, es el elemento tierra, es el elemento metal, es el elemento agua y es el elemento madera. Y muchos tipos de medicinas o de prácticas o de naturopatías autóctonas de los países o de las regiones obedecen precisamente a sus propios códigos para referirse literalmente casi como a lo mismo de otra forma. Ahora, como nosotros trabajamos tratando de propender a que el uso benéfico de lo que es beneficiarse del sendero de la naturaleza sea para todos, hemos tenido que hacer también esfuerzos debido a que para conversar con organismos como la Organización Mundial de la Salud, se tiene que hablar en un lenguaje que es un lenguaje más común. Y ese lenguaje más común, algunas escrituras mencionaban al griego como griego y al judío como judío. Pero para mí el lenguaje más común sigue un orden de un espacio de una disciplina que se denomina salud pública, ¿ya? Entonces la salud pública agrupa a diferentes actores de diferentes procedencias disciplinarias, que incluye estadísticos, incluye epidemiólogos, incluye una amplia gama. Entonces el naturópata juega un rol fundamental en ese contexto, ¿ya? Para ese enfoque, la salud tiene un ciclo, o de algún modo u otro el enfoque convencional es que está primero la prevención de la enfermedad, es decir, primero que todo, de todo, es promocionar la salud, promoción de la salud, y luego el otro ciclo, prevención de la enfermedad. Ahí se le llama habitualmente prácticas médicas preventivas, y luego de eso viene el tratamiento y la rehabilitación, el aspecto curativo. Y para nosotros los naturópatas, si bien el germen no es nada y el terreno lo es todo, también hemos tenido que hacer un esfuerzo por saber conversar con las autoridades sanitarias en pro de la población. Siempre todo es en pro de la población, proteger a la población y que la población se vea beneficiada con sólidos argumentos y sólidas bases científicas, ¿ya? Y en ese contexto tenemos un abordaje que se esperaba, un abordaje esperado a nivel mundial de lo que eran las respuestas para este problema, y también existe un abordaje que no se espera, que es donde la naturopatía más que nunca entra hoy en día en esa línea. Razón por la cual nosotros tenemos que revisar que los principios fundamentales, los pilares esenciales de lo que es el sendero de la naturaleza, dice relación con estímulos. Y cuando uno aplica un estímulo en pequeña cantidad, lo que hace eso es despertar la fuerza vital. Si aplica un estímulo en mediana cantidad, eso la mantiene, y si aplica un gran estímulo
inhibe la fuerza vital. Ejemplos de eso, por ejemplo, si me voy a bañar y me ducho con agua caliente mucho rato, después al salir, gran estímulo, estoy totalmente debilitado y me quiero acostar, estoy agotado, me relajé demasiado, inhibió la fuerza vital. O si me estoy duchando y abro un poco la llave del agua fría y al final le doy un golpe de agua fría a mi cuerpo, eso va a estimular la fuerza vital. Entonces podemos utilizar este mismo enfoque de estimular por el agua, como lo acabo de citar, o también desde la alimentación, porque por ejemplo si una persona quiere detoxificarse, hay personas que lo que hacen, toman zumo de ciruela, ya concentrado, y eso genera un efecto laxante que es súper rápido, pero es un gran estímulo que va a inhibir la fuerza vital. Entonces hay que tratar en lo posible de incorporar pequeños estímulos, no pensando que va a ser lento, que ese es nuestro problema, queremos todo ahora ya. La mejor manera es pequeños estímulos sostenidos en el tiempo. Ahora, podemos agregar que el equilibrio del individuo está dado por 12 mecanismos que lo mantienen en este equilibrio. Esto es algo que es trascendental para que nosotros lo comprendamos, porque muchas veces hablamos de que el equilibrio fundamental es el equilibrio ácido-base, que la persona está ácida y tiene que alcalinizarse. No obstante, esos son 12 mecanismos y los voy a mencionar brevemente. Un mecanismo es el que se preocupa de mantener el equilibrio térmico del cuerpo, es decir, la temperatura. Para la naturopatía, el afiebramiento intestinal es mortal, es decir, es algo que ya me está reflejando que hay un problema internamente. En esos casos se aplica, estoy tratando de reconvertir palabras de muchos años atrás en los textos a palabras más modernas. En eso, por ejemplo, una persona que tiene afiebramiento intestinal, lo que necesitaría sería en esencia una dieta que sea refrigerante, antiinflamatoria o frugívora. Va muy bien ahí el consumo de fruta. Entonces hay palabras que se utilizaban antes como lavado de sangre, pero en esencia el lavado de sangre en tiempos actuales estamos hablando de una dieta alcalinizante que me alcaliniza la sangre. Y hay paralelismos, pero si bien los términos cambian, los fundamentos son similares. Además tenemos un equilibrio que es relacionado con el agua, es decir, un mecanismo que mantiene el equilibrio hídrico, cuánta agua yo ingreso a mi cuerpo, cuánta agua excreto de mi cuerpo y cuánta agua excreto de mi cuerpo, ya sea por la orina, ya sea por la piel, ya sea por el aliento. Entonces todos estos aspectos se van conjugando y es lo que me mantiene el equilibrio. Bastaría que uno de ellos esté en falla para que me altere todo el resto, porque está todo unido. Existe otro mecanismo que me ayuda a regular el equilibrio ácido-base, que ya ahí la gran mayoría ya sabe de qué estamos hablando. Mucho medicamento me acidifica, mucho alcohol me acidifica, o alcohol me acidifica, tabaco me acidifica, cigarrillo, estrés me acidifica, factores de polución ambiental me acidifican, y de lo que se trata aquí es de alcalinizar, ¿ya? Hay alimentos que me acidifican, que son todos los procesados. Si tiene más de 6 componentes la etiqueta, mejor deje ese alimento a un lado, porque los preservantes, saborizantes y colorantes son extremadamente nocivos. En términos concretos, usted se encuentra con algunos químicos que no son para nada benéficos en la salud humana. Hablo específicamente de, bueno, todos sabemos lo nefasto que es el azúcar, que me produce como efecto secundario mucho sueño, que me dispersa, que me produce déficit atencional. Pero hay otros químicos que son igualmente nocivos, por ejemplo glutamato monosódico o aspartame o sulfito de sodio o nitrato bueno, una serie de químicos, bromuro de potasio, jarabe de maíz de alta fructosa. Existe una serie de químicos que están en el pan que me producen lo que se llamaría la activación del hambre oculta. Es decir, yo como alguno de estos químicos, me voy a acostar y despierto a la madrugada, pero con un hambre voraz. La responsabilidad de estos son estos químicos, ¿ya? Hay que leer las etiquetas. Luego de eso tenemos un mecanismo que regula las señales de respuesta del sistema nervioso, es decir, si la persona está tensa, está estresada, se autoenvenena literalmente, porque su organismo secreta en mayor medida ciertas hormonas que son tóxicas, como por ejemplo cortisol, como por ejemplo adrenalina. Y luego tenemos mecanismos que regulan la respuesta del sistema endocrinológico,
pensando en que el organismo tiene glándulas que son súper importantes, y ya todas las otras culturas le han dado ciertos paralelismos, pero en esencia es hipófisis, epífisis pituitaria, tiroide, paratiroide, timo, páncreas, algunas culturas toman el hígado, gónadas sexuales y glándulas suprarrenales. Esos son el eje, el silabario, llamémoslo así, a nivel glandular de nuestro organismo. Ahora bien, existen además otros mecanismos, uno que regula la respuesta del sistema inmunológico, otro que regula el tamaño y la configuración celular y el número la forma en que la célula se multiplica, uno que regula la función enzimática, otro que regula las funciones de reproducción y otro que regula las funciones de eliminación o de depuración. Entonces, en el contexto de la depuración, esencialmente trabaja con los órganos que son los órganos emuntorios, que son los que se encargan de la depuración, que es el hígado, es el riñón, es el colon, hígado, riñón, colon, la piel y el pulmón. Bien, estoy mencionando esto a grosso modo para que también se hagan una integración de lo que es naturopatía para quien no lo conozca. Ahora, los tratamientos lo que hacen se centran principalmente en expulsar la toxina, porque al expulsar la toxina del organismo, mi organismo adquiere el pH apropiado y tiene más fuerza para regenerar, ¿ya? Ahora, cuando la persona comienza a regenerarse, hay ciertas leyes que obedecen a la forma en la cual la curación se establece. Entonces existe una ley que se llama la ley de Hering, que dice que la curación empieza de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, y que los síntomas van apareciendo en orden inverso a cómo han aparecido. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, cuando yo tengo un problema y me atiendo con naturopatía, al despertarse esta ley de curación, después de que me curo de lo que me afectaba, aparece viejas enfermedades que yo tenía más hacia atrás, hasta que finalmente, si yo sostengo mi tratamiento, voy a llegar a las enfermedades que tenía de niño o de niña, y ahí es donde está la cura completa. Hay que llegar a eso, porque la enfermedad se almacena en un cierto modo en una memoria en el organismo. Entonces los medicamentos suprimen los síntomas, pero no van a la causa, y aquí con esto, con la detoxificación, vamos a la causa antes que sea irreparable. Aquí tengo unas imágenes radiográficas sobre los problemas que se producen a nivel del intestino, porque hay un aforismo que dice: la muerte comienza en el colon. También se ha hablado de que el colon es literalmente un segundo cerebro, y el Instituto Mind Science Foundation, la Fundación para el Estudio de Mind Science, es decir, la Fundación Científica del Estudio de la Mente en los Estados Unidos, que tiene una página web, usted puede ver ahí, y existen expositores que hablan del neurobiólogo, existen expositores que hablan de por qué interpretar al intestino como un cerebro. Entonces vale la pena darse cuenta de que si nuestro intestino está sucio, se altera nuestra microbiota intestinal, que son unas bacterias intestinales positivas que tenemos en el organismo, que nos defienden contra cualquier agente externo. Y aquí en la radiografía tenemos que, por ejemplo, se hacen a veces por el consumo de carne excesivo unas bolsitas que ahí se llaman divertículos, y esas bolsitas se inflaman y el material fecal queda depositado ahí y empieza a putrefactarse. Entonces genera que el contacto de ese material fecal con esta mucosa genera procesos inflamatorios y procesos que son en algún nivel infeccioso, y en el fondo es lo que ensucia mi sangre, y esa sangre llega a mi cerebro y todo se altera, y cuando ya todo se alteró me despierto con cansancio, me cuesta media hora sacarme el cansancio de la cabeza, tengo alergias de repente en el cuerpo, desaparecen las alergias y vienen los dolores, y después las alergias vienen, entonces tengo problemas físicos que vienen y van, y cuando vienen con más fuerza y después se retiran, o esta alternancia. Se lava la persona los dientes muy bien en la noche y en la mañana un aliento fuerte, porque la suciedad está por dentro. Y luego la caída del colon transverso, producto de la falta de fibra en la dieta, producto de excesos de subir y bajar de peso en muchas dietas esporádicas. De las proteínas tenemos un conjunto que son 21 proteínas, ¿ya? Tenemos grasas, dentro de lo que nosotros debemos consumir para estar en equilibrio. 21 proteínas, grasas, que hay 3 tipos, ¿ya? Monoinsaturado. Después tenemos también lo que son los carbohidratos, hidrato de carbono, que también hay de 2 tipos, ¿ya? Y en ese contexto, a eso hay que agregarle
lo que son vitaminas, lo que son minerales y lo que son oligoelementos. Vitaminas, que en el fondo cualquier persona sabe que es la importancia de las vitaminas, y bueno, es todo un parangón. Si bien son 19, son dos grupos, una que se llaman hidrosolubles, que se diluyen en agua, y otras que el cuerpo en exceso, cuando están en exceso, las elimina por la orina, y otras que son liposolubles, es decir, entra un proceso que el hígado entra a jugar en ese aspecto. Los minerales, vitaminas minerales, esencialmente estamos hablando de minerales que se presentan en alta concentración en el organismo, y ahí tenemos el caso de el sodio, el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio, el cloro. Y luego tenemos unos minerales que se presentan en pequeña cantidad en el organismo, que son los microminerales, o bien llamados oligoelementos. Y esos son el grupo de minerales también muy importante que nosotros no consideramos, y muchos de los trastornos orgánicos se producen por carencia de esos. Ejemplo, yodo en problemas tiroideos, o cromo en problemas de resistencia a la insulina, manganeso, cobre, un sinfín de aplicaciones, ¿ya? Bien, menciono todo eso porque los estudios que se han encontrado a nivel mundial en pacientes que fueron que toleraron mejor la agresión del virus, o que lograron desarrollar más inmunidad, tenía relación con esto: el consumo de vitamina C de 500 miligramos cada 12 horas, quercitina, que es un componente que está presente en la cebolla y en algunos alimentos, zinc, ¿ya? El zinc es extremadamente antioxidante. Incluso melatonina. En la Universidad Autónoma de Barcelona detectaron que había ahí una relación benéfica del consumo de melatonina, 3 miligramos por la noche. La vitamina D3, que se sabe que es esencial para mantener un sistema inmunológico impecable, bastaría 15 minutos de sol, pero habitualmente no lo hacemos. Glutatión, magnesio y vitamina B12. Ahora, ¿qué es interesante con respecto a esto? Que estos son los estudios que ellos hicieron y que son de diferentes lugares, pero esto es lo que se ha ido encontrando. La vitamina K, por ejemplo, la encontramos. Lo que pasa es que la vitamina K, por ejemplo, cuando una persona tiene una carencia de vitamina K, inclusive los tejidos, si es que se somete a una cirugía, el cirujano, al estar suturando, los tejidos se rebanan. Entonces, es tan importante en nuestro organismo la vitamina K. Y frente a eso, carencia de vitamina K me vuelve mucho más vulnerable a una serie de problemas, y el aumento de vitamina K también está evidenciado que me favorecería mi resistencia ante la agresión vírica. Y en ese contexto, por ejemplo, la brócoli, las coles de Bruselas, repollo y col rizada pertenecen a un grupo de verduras que se llaman crucíferas, que son extremadamente antioxidantes, al igual que los sulfurados como el ajo y la cebolla, al igual que los arándanos, al igual que ciertos hongos y al igual que ciertas plantas. Entonces, no es de extrañar que en esta lista aparezcan una y otra vez estas verduras con este amplio poder. Entonces, habitualmente se asociaba el brócoli con la prevención del cáncer de mama, porque tiene un componente que se llama indol 3D, y el organismo lo transforma en una cosa que se llama DIM. Y se asociaba como preventivo, por ejemplo, en cáncer de mama, el zumo de brócoli consumido diariamente, un vaso. Y el estudio que hicieron en México determinó que es preventivo de cáncer de mama siempre y cuando la mujer no haya iniciado el proceso menopáusico. Después del proceso menopáusico ya no es preventivo. Son cosas que vamos aprendiendo de la naturaleza. Las algas, se encontró que las personas que consumían este tipo de algas toleraban mucho y eran más resistentes al COVID. Y en esencia aquí en América Latina es el luche, porque las otras algas son de Asia, ¿ya? El luche es fuente de vitamina B12, analizado por los institutos noruegos, que son los expertos en algas. Ellos determinaron que el luche y cochayuyo en Chile, o en la costa de América del Sur, Océano Pacífico, principalmente contenía vitamina B12. Y los hongos, que contienen un componente que se llama beta-glucógeno, que está presente en hongos del tipo shiitake, ¿ya? Los más famosos es shiitake, maitake y reishi, pero shiitake, esos tres son anticancerígenos, pero shiitake tendría efectos positivos contra SARS-CoV-2, ¿ya? Que sería el precursor. Ahora,
Dentro de los hallazgos se encontró que las personas que consumen fermentados tienen una probabilidad mayor de disminuir fallecer por casos de COVID. Fermentados me ayuda a desarrollar mi microbiota intestinal, es decir, las bacterias intestinales amigables. Lo que el antibiótico lo mata, fermentados como el chucrut, como el té de kombucha, como el kéfir, favorece que mi organismo esté apto para luchar. Otro hallazgo es el hidrógeno, y sobre eso nada más decir que el hidrógeno es agua que se pone en ciertos recipientes, se activa en estos recipientes, y el hidrógeno, que son como burbujas, habitualmente la gente lo bebe, pero los hallazgos que se encontraron es que el mismo recipiente le pongo unas cánulas y me lo inserto en la nariz y yo respiro gas de hidrógeno, y eso es extremadamente antioxidante debido a que es uno de los únicos componentes que traspasa la barrera hematoencefálica, no así como una vitamina que me la tomo y por el aparato digestivo yo pierdo mucho de eso. El gas de hidrógeno traspasa la barrera hematoencefálica, entonces es lo más antioxidante del planeta. Ahora, dentro de los recursos que nosotros encontramos en la naturaleza, vamos a encontrar el uso apropiado de la echinacia, del propóleo, del ajo, dentro de la dieta, quercitina, que ahí usted contiene donde lo encuentra, cebolla roja, cebolla blanca, ginseng, el kéfir, como les mencionaba, la cúrcuma, que también se menciona como con su efecto antioxidante, antiinflamatorio, el astrágalo, jengibre, que es el Zingiber officinale, y Andrographis paniculata, que es una planta que tuvo una pandemia en India y fue Suecia quien con sus laboratorios hicieron las primeras investigaciones. Te eleva el sistema inmunológico en 10 minutos, Andrographis paniculata. Ahora, aparte de eso, plantas que te ayudan a mejorar la capacidad respiratoria, es decir, que ayudas a que tu saturación de oxígeno aumente cuando tienes el problema de que no puedes respirar, es el radal, que se asocia a un efecto similar a salbutamol. Radal, tucílago, plantago, Sambucus nigra, pulmonaria, una serie de plantas que yo podría hacer sinergia con ella y podría, la forma es esta: 2 cucharadas de sopa de cada una en 1 litro de agua, y le prendo fuego y eso hierve 4 minutos, lo apago, lo filtro y lo bebo, y lo que quedó, por ejemplo, en la olla, le vuelvo a colocar agua y lo vuelvo a hervir porque me alcanza para 2 veces, y ahí estoy haciendo yo cocimientos de la planta o decocciones, extremadamente benéfico. Junto con esos aceites esenciales, por ejemplo el aceite esencial de tea tree oil, que es parte de un árbol que se llama Manuka rosalina o árbol de té, extremadamente inmunoestimulante porque se ha asociado su trabajo con el tratamiento con Candida albicans o con clamidia. Y otros 3 aceites que van muy bien al aparato respiratorio es aceite de pino, aceite de avis y aceite de picea. Ahora, dentro de lo que es homeopatía, la homeopatía también trabaja, pero en este caso estudia el síntoma y estudia a la persona. Entonces, en esencia, los trabajos que se hicieron, específicamente el doctor Flavio Virones en Chile, un destacado homeópata, autor de varios libros, miembro de la Comisión Asesora del Gobierno, determinó, y esto es lo que él propone: fósforo como medicamento para detener hemorragia, arsenicum album para cuando hay postración, cuando hay agotamiento, que es propiamente tal de las personas que se contagian, brionía, que es lo que en el fondo curaría problemas del estilo disminución del olfato, anosmia o pérdida del olfato, o disnea, que es respiración difícil, ya dificultosa. Y antes de terminar, mencionar en esta parte de aquí que es súper importante que la COVID tiene un aspecto que es, en un comienzo, la persona cuando se contagia, muchos no sufren síntomas, pero los que sí sufren síntomas presentan congestión, presentan tos y presentan un cuadro de alergia. Entonces, de algún modo u otro, si yo pudiera controlar los estornudos, por ejemplo, si pudiera controlar la tos y si pudiera controlar la mucosidad producto de la congestión nasal, el moco, así se llama, disminuiría la carga vírica cuando yo estornudo o cuando toso. Entonces ahí yo debería subir el sistema inmunológico, pero debiera considerar el mayor problema, es el aspecto inflamatorio del organismo. Razón por la cual no fue positivo cuando las personas sufrían fiebre y yo le daba paracetamol, y si dejaba de respirar le costaba, tenía que ir al centro asistencial, porque es el equivalente a que yo me estoy deshidratando, y cuando ya no doy más, ahí tengo que ir para que me hidraten.
Entonces lo que hay que detener es el proceso inflamatorio, y ahí también tienes muchas plantas como por ejemplo las que mencioné, y podríamos agregar ahí uña de gato, que es un caritomentosa. Podrías agregar junto con eso la planta llamada Urtica urens, que es ortiga. Podrías agregar también referente a los procesos que son de tipo inflamatorio, una planta que es una planta, bueno, cada planta sagrada dentro de las culturas nativas tiene su amplio espectro, y en la Amazonía peruana boliviana tú encuentras una que se llama chacruna, otra que se llama chirisanango, y en Chile tenemos el canelo, y cada lugar tiene su planta sagrada. Entonces el tabaco también es una planta sagrada. Entonces de lo que se trataría sería de detenerle el proceso inflamatorio, porque cuando el árbol respiratorio se inflama demasiado, finalmente lo que hace es coágulos. Y eso fue lo que detectaron en Italia cuando hicieron las autopsias, porque el árbol respiratorio, es decir, el sistema respiratorio ya había colapsado completamente. Eso es lo que les puedo mencionar. Aquí están mis redes sociales, me puedes escribir, mi email es jorge.neirabravo@gmail.com, en mi Instagram es naturopata-jorge-neira, y mi sitio web naturopatía.cl. Pero todo lo que te he dicho hoy en día bastaría que ubicaras a cualquier naturopata para que te sepa guiar del mismo modo. Ahora, si quieres saber algo un poco más en específico, yo estoy abierto a responder dudas e interrogantes. Aquí está la bibliografía, y para finalizar, agradecer la oportunidad de transmitir este mensaje. Principalmente yo quisiese haber sido una contribución desde mucho antes, y los tiempos siempre son cuando tienen que ser, ni antes ni después. Carl Jung decía sincronía, todo tiene un momento y un lugar. Entonces, si este es nuestro momento y este es nuestro lugar, lo único que puedo concluir es que la naturopatía ahora más que nunca es quien va a generar un aspecto de contención y de cambio en las personas que están sufriendo, porque hay mucha gente sufriendo hoy por hoy y nadie está libre de eso. Así que nada, mi bendición para ti, que encuentres el sendero, que encuentres los elementos que estás buscando, que la vida te los otorgue, la naturaleza te los otorgue, porque de algún modo u otro, si has llegado hasta aquí, es muy probable que quizás hay un camino de aprendizaje que te está acercando a la naturaleza te está acercando hacia ella, y debes seguir el llamado, como dicen los nativos, el llamado del corazón. Así que escucha tu corazón y sigue adelante, nosotros te vamos a apoyar y aquí estaremos para lo que necesites. Muchas gracias, mil bendiciones, adiós.